¿Qué tal? Buenas, ¿cómo está? Esto es de Espiral y qué bueno que siga con nosotros. Este es un nuevo programa en el cual, pues bueno, hoy vamos a hablar de los paisanos y más que todo, cómo le están viviendo, cómo ven a México, cómo ven también a Zacatecas, cómo ven la situación actual de inseguridad o seguridad, materia económica, cómo se la están viendo ellos para allá. Y bueno, soy Alan González, les doy la bienvenida y bueno, está con nosotros un activista y de mucho tiempo y aparte amigo muy cercano de los medios de comunicación, Omar Coronado, que está desde Coachella, California. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Pues sí, aquí andamos todavía viendo lo que sucede en nuestro entorno aquí en los Estados Unidos, pero nunca deja uno de preocuparse lo que sucede allá en el terruño, lo que sucede en nuestra patria y cuanto más pues allí en el estado. Así que pues aquí estamos para empezar la charla. Hay mucho que contar, hay mucho que decir, muchas de las cosas que suceden. Oye, Omar, pues vamos a iniciar. ¿Cómo se encuentra actualmente después de la pandemia, después de esta crisis sanitaria, cómo se encuentran los paisanos en la parte, pues sí, de California, en estado, y también cómo lo ves en la zona donde tú estás después de esta pandemia que afectó a todo el mundo? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo va la vida después de la pandemia, más bien después de la crisis sanitaria, porque todavía no han declarado terminada la pandemia, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo viven los paisanos esta situación? Pues mira, Alan, te cuento, los paisanos se vivieron dos momentos muy críticos durante la pandemia. Te voy a poner los dos puntos de vista. Uno fue el de salud, en el Ujú, cual muchos no contaban con la seguridad social del Estado y muchos por su estatus migratorio tenían el miedo de acercarse a los hospitales o a los centros de salud. ¿Por qué? ujú. Porque decían es que o me va a salir bien caro o bien me pueden deportar, estoy solicitando servicios. Y esa fue la parte más dura para muchos por el temor. Y ahí fue donde pues las organizaciones no lucrativas, organizaciones comunitarias, tuvimos que impulsar campañas en las cuales le hacíamos saber a la gente que durante esta pandemia no había necesidad de que se presentaran documentos migratorios. Estábamos viviendo una emergencia sanitaria y todos estábamos necesitando esa ayuda, esos hospitalizaciones y todos estábamos trabajando en eso. Entonces, como organizaciones tuvimos que hacer un esfuerzo para que la gente saliera y se atendiera. Lo otro fue la situación del trabajo. Como no tenían los documentos legales para trabajar un seguro social, el gobierno estaba mandando ayudas, pero esas ayudas no llegaban a nuestros migrantes, esas ayudas no llegaban a nuestra gente que no tiene papeles, que trabaja con seguros chuecos, que trabaja de manera informal, muchos de ellos que son trabajadores del campo, del jardín, de la construcción, pero que reciben un salario neto o en negro para no pasarlo por filtros. Entonces ellos empezaron a verse afectados al momento que viene el cierre de todos los trabajos del país en general o del mundo, pues ellos se quedan, ahora sí no recibo nada. Mientras los otros sí estaban recibiendo las ayudas del gobierno, los fondos de comida que proveía el gobierno. Y ahí, una vez más, aparecemos las organizaciones comunitarias, entre ellos también las iglesias, donde se estuvo repartiendo alimentos Ujú. directamente a zonas vulnerables para que todos estos paisanos, todos los migrantes tuvieran los alimentos, tuvieran comida en su mesa sin preocuparse. ¿Por qué? Porque ellos no estaban recibiendo el extra. Una de las cosas que se estuvo luchando fue por los trabajadores prioritarios o aquellos que estuvieron trabajando aún
durante la pandemia, que fueron muchos de nuestros connacionales, muchos de nuestros migrantes. Ellos permanecieron trabajando cuando todos los demás se fueron a esconder a sus casas, y es donde estuvimos impulsando reformas para que se les diera a nuestros campesinos, a nuestros trabajadores, dinero y sustento, porque ellos arriesgaron no solamente su vida, sino también la de su familia al mantenerse trabajando. Fueron momentos caóticos, pero me preguntabas tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha evolucionado? Bueno, ahora ya se les da un valor, un respeto, se han incrementado los salarios un poco para mejorar la situación. La Ujú. economía en los Estados Unidos, ¿para qué mentir si en el mundo entero se sabe? Está en un estancamiento, en un declive, y el costo de vida en el estado de California ha incrementado de una manera impresionante. De igual manera, en algunos otros estados, el costo de la alimentación, de vehículo, de tenencias, y todo esto ha afectado. Pero sí son situaciones que han puesto a nuestras familias migrantes, a nuestros connacionales, pues en dificultades, porque para otros hay alivios fiscales, pero para nuestros migrantes que no cuentan con documentos, ha sido Tuvo. momentos amargos. ¿Y cómo lo hicieron? Me hablas de un tema muy delicado, pero ¿cómo lo hicieron estos paisanos que no tenían seguridad, que no tenían estos recursos, que por la misma pandemia tuviesen o tuvieron familiares que fallecieron del COVID-19? ¿Cómo se les ayudaba? ¿Cómo era la ayuda tanto gubernamental como de instituciones como en la cual tú perteneces y das ayuda? ¿Cómo canalizar esa ayuda para no ser deportado, pero tenían el dolor de haber perdido a un familiar por este virus? ¿Cómo fue esa situación? Pues fue una situación muy dolorosa por la propia pandemia. Ya era un sufrimiento para todos, un miedo, un temor constante, pero aquellos que enfrentaron la muerte de un ser querido, ellos tuvieron muchos simplemente que limitarse a saber que había llegado la pérdida y recurrir a lo que el Estado ofreció en ese momento. Y era pues cremaciones, y era los entierros que por muchos días tuvieron que esperar. Después llegó un alivio para todas las personas que perdieron un familiar durante la pandemia a causa del COVID, y ahí no hubo distinción. Ahí se dio a todos mientras presentabas el certificado que demostraba que tu Ok. familiar había muerto durante la pandemia. Ellos recibieron un apoyo fiscal del Estado. Era una cantidad, pues, por la pérdida el gasto más bien de la pérdida. Aquí sucedió algo. Todos nuestros connacionales lo que querían, o siempre que fallece alguien, quieren enviarlo a que sus restos descansen en sus tierras natales. En esta ocasión no hubo opción más que Sí. todos quedaron aquí en esta tierra. No había manera ni de que ellos los llevaran o que algo a poderlos transportar. Todo estaba cerrado, así que tuvieron que enfrentar el dolor para los que lo perdían aquí y los que estaban en México de no poder recibir sus cuerpos allá. Entonces, fue una crisis emocional para todos, tanto los que estaban aquí como los que estaban allá. Pero aquí te paso otro dato. Mira, sucede que muchos de los que están aquí están solos. Entonces hubo muchos de nuestros connacionales que murieron al lado de Mm. amistades, al lado de conocidos, otros que solamente era el patrón con el Mm. que tenían contacto, y solo el patrón decía, pues ya falleció, y el patrón se encargaba de avisarle a la familia y todo se realizaba aquí. En ese entonces no se podía dar las visas humanitarias, las fronteras estaban cerradas. Así que muchos simplemente fallecieron aquí, pero el golpe Mm. llegó más fuerte a sus Sí, 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 todo familias estaba allá, cerrado. debido a que era el sustento de ellos.
eran su sustento, era la manera de que ellos les proveían los dolaritos de cada mes dentro de su familia allá en México. Sí, pues, Y no había manera de que ellos puedan venir a reclamar ese bono. Ahí ya no hubo manera, simplemente se perdió y perdieron a un familiar a la distancia y sin poder despedirse de ellos. Ocurrió en muchas personas, unas personas cercanas también que tengo, vivieron la pandemia en hospitales donde solamente sus amigos eran los doctores y las enfermeras porque su familia se encontraba en México. Ya pasada la emergencia, hubo oportunidad de que alguno que otro familiar viniera. Los hospitales estaban requiriendo que viniera alguien porque ellos ya no se daban abasto. Entonces se les daba una visa humanitaria a un familiar para que estuviera ujú. con el paciente. Pues ellos tenían todavía las áreas médicas desbordadas, pero fue mucha la soledad y recordemos que muchos no tenemos la familia aquí. En mi caso, yo ya tengo una familia, ya hice una familia, pero si yo no estuviera casado, yo tengo solamente una hermana. O sea, si ella se enferma, yo me enfermo, pues estamos en la misma, en la soledad del Ujú. migrante. La soledad del migrante. Ahorita, ¿cómo ves que dices ahorita un pincelazo que la situación en Estados Unidos no ha mejorado, pero cómo ves actualmente a la comunidad hispana? Eh, ¿La está sufriendo? ¿La va saliendo poco a poco? ¿O ve que en las próximas elecciones, que ahorita nos vamos a meter a ese punto, ve esperanza para salir avante económicamente y migratoriamente, sus vidas, vamos? Y mira, en cuanto a lo económico, depende de dónde te encuentres. Los estados aquí manejan diferentes maneras, de diferentes maneras la economía. Sí, claro. Y también, pues, hablemos de la migración. Si hablamos de eso, el estado de Texas es una manera muy dura de tratar a los migrantes, contrario al estado de California, que sí es más accesible en cuanto al trato migrante, pero el costo de vida en California es muy, muy alto por el momento. Eh, Se dio una recuperación económica en el país, pero en esa misma Muy claro. Ujú. recuperación hubo un incremento del costo de vida. Ese costo de vida, me refiero al vestido, a la alimentación, a la vivienda. Los migrantes, muchos de ellos no son dueños de una casa. No, por no tener la documentación suficiente en ocasiones, y a veces el temor de ellos es: ¿para qué compro una casa si tarde o temprano me agarran y me echan para afuera? Entonces, viven bajo las rentas. Las rentas se han disparado de una manera impresionante, a lo cual, como organización impulsamos una legislación, la SB 567, que es, el hogar es sagrado. Es pedirle al estado de California, empezamos por el estado de California, para que le ponga un tope al costo de vivienda. ¿Por qué? Porque podemos tener 3 casas en una misma área, y las 3 son vecinas, pero el del lado izquierdo está en 1800, el de en medio está en 1600 y el del lado derecho está en 2500, porque cada quien pone su precio. Cada propietario o cada agencia pone su precio. Ujú. Entonces, se impulsó una ley que está por entrar en vigor en el mes de marzo, SB 567, que va a limitar los precios de las viviendas, por lo menos en el estado de California, porque cada quien estaba poniendo lo que mejor le parecía Ujú. o como mejor podía exprimirle a la persona que vive en ella. Y eso es una victoria que se obtiene, pero aún y con eso, nuestros hermanos migrantes siguen y seguimos sufriendo por los altos costos de vivienda. La economía sigue siendo difícil en los Estados Unidos y y no solo debemos pensar en la economía de la manera que nosotros buscamos vivir aquí en los Estados Unidos, sino cómo nosotros vivimos y queremos que nuestras familias allá en México vivan. Entonces siempre está la carga de manera doble,
porque yo no solamente mantengo mi familia aquí en los Estados Unidos, sino estoy proveyendo a mi familia que dejé allá en México, si dejé mi esposa, mis hijos, mis padres. Entonces, muchos de los que están acá en el sueño americano que se le conocía, que ahora ya es una pesadilla americana, un estado de coma, muchos están sobreviviendo aquí porque no se puede llegar a más, simplemente es un sobrevivir entre los pagos, los gastos y el apoyo a tu familia en México, no te queda otro más que para el día a día. Y esa es la situación. Aquí en el resto del país es muy parecida, es muy parecida. Se han enfrentado momentos difíciles a la economía estadounidense y esperamos que venga un repunte. Sí, estamos creyendo que va a llegar, pero no se ha logrado como se ha esperado de una manera rápida. Se espera una recuperación del 2.5%, 2.3 al 2.5 en 24, pero pues los que la vivimos el día a día no lo notamos, porque cuando vas a comprar tu despensa que antes la Mm, comprabas con $100 comprabas todo tu mandado, ahora te gastas casi los 200 y compraste cerca de, el 70% a lo máximo. Y esto fíjate que lo noto mucho porque nosotros trabajamos en Food for All o Comida para Todos también. Es una organización también sin fines de lucro ujú, en la cual a través de esta organización repartimos alimentos. Y no me creerás tú la cantidad de familias que llegan. En el 2019, que era la temporada de la pandemia, atendíamos entre 200, 250, ujú. ya cuando mucho 300 familias. Ahorita, mes a mes, en una iglesia, estamos otorgando 400, recibiendo, perdón, 400 familias que van en busca de alimento. Te estoy hablando de Uy, una un congregación. doble. El doble, a la comparación del 2019. Y este martes que pasó, de estos días próximos, tuvimos una entrega también y fueron también 350 familias haciendo fila para recibir alimentos. Es decir, que con lo que ganan, con lo que tienen, no alcanzan. Y por eso tienen que ir a hacer filas a los lugares donde se hace distribución gratuita de alimentos. Difícil la situación. Ahora, acabas de nombrar Texas. ¿Cómo? Hay una, está saliendo en los cines. Ya vi el tráiler, se llama una película de Civil War o Guerra Civil, y hablaban referente a una guerra civil y también se me hizo demasiado drástico esta situación de lo que se está viviendo, la crisis tejana. Sí. Muchos estados de la Unión Americana apoyando a Texas y mandando. ¿Ustedes cómo viven eso? ¿Cómo tú que estás ahí, tú que estás del otro lado del río, tú que estás del otro lado de la frontera, cómo ven esta situación, esta crisis de Texas? Que bueno, que ya sabemos que el gobierno tejano es muy radical en materia de migración y que es causa parte de esto, esta situación y esta crisis de seguridad que está viviendo Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, yo como migrante también que soy, veo la situación muy difícil, muy complicada. La crisis que se vive en Texas es impresionante la cantidad de gente que ha estado llegando a esa frontera, pero no solamente esa, nos encontramos también acá en San Diego, la frontera de San Isidro, que también hace un tiempo también fue cerrada por la gran cantidad de personas que llegaban buscando asilo. Ujú, Entonces, encontramos que es demasiado lo que está llegando. La pregunta es, ¿de dónde vienen tantos? ¿De dónde salen tantos? ¿Cómo llegan todos ahí? ¿Quién los pone? ¿Quién los trae? Y esa es la pregunta que el gobernador de Texas, que de una manera radical, él dice, es que yo tengo que ujú. cuidar mi entrada, mi frontera. Y ahí ha entrado en disputas legales con el gobierno de los Estados Unidos, directamente con el presidente Biden, pero no solamente él, sino que Ujú. recientemente encontró eco en 13 gobernadores más
y se reunieron para ver la crisis que se está viviendo en Texas, pero aquí hay algo que ellos están haciendo y es, pues oye, me están llegando todos a mí, pero yo no los quiero todos porque tú como presidente los estás dejando entrar. Tú no estás fortaleciendo las fronteras, la seguridad fronteriza. ¿Y qué hacen? Pues agarran migrantes, los suben a autobuses, los llevan a Nueva York, los traen a California, los llevan a Missouri, a otros estados, a Washington, D.C. han ido a parar camiones. Y la pregunta es, ahora, esa gente que llega a esas ciudades que ni conoce, que ni conocidos tiene o parientes, ¿qué va a hacer ahí? Simplemente va a ser una carga más para el gobierno porque ellos se convierten en grupos de homeless también que están deambulando por las calles en lo que encuentran de qué vivir y Ujú, van a vivir del gasto del gobierno una vez más. ¿Qué es el gasto del gobierno? Bueno, es los taxes o los impuestos que todo ciudadano estadounidense paga. Entonces, ahí viene la siguiente parte, que es el ujú, disgusto del ciudadano estadounidense, porque dice, mis impuestos, lo que debería ser mi dinero, se está invirtiendo en sostenimiento de inmigrantes que están llegando de forma ilegal a los Estados Unidos. Claro que se necesita fuerza laboral porque durante la pandemia perdimos muchas vidas y se necesita fuerza laboral. California ha ujú, estado buscando trabajadores, ha estado invitando trabajadores mexicanos también. Seattle, Washington, Washington también, el estado ha estado solicitando personas para trabajar en la recolección de la manzana, que es lo que más ellos producen por allá, entre otros vegetales y frutas. Pero sí se necesita gente, sí, pero sí, si sí. llegaran de una manera ordenada y legal, no serían una carga para el Estado. Esa es la parte que está provocando el disgusto y eso es lo que Ese es genera un los punto, contrapuntos. ese es el punto que quería platicar. Mucha gente piensa que el hispano es el peor enemigo del hispano, pero acabas de dar un punto de vista muy bueno que abre el panorama. El hispano no está en contra del hispano, simplemente el hecho es Ujú, de que como ya es ciudadano, ya pagas impuestos, ustedes requieren exacto. también que el paisano también sea legal, que entre legalmente para poder trabajar. Ujú, ¿Por qué? Porque también genera una cierta crisis de precios, de habitación, de este tipo de servicios que ofrece el Estado o ayudas, de ahí donde fractura, ¿no? La situación, ¿no? ujú. Se fracturan las relaciones entre todos, porque yo puedo decir, pues qué bueno que vengan, necesitan apoyo, Ya son entendimos. seres humanos, vienen huyendo, vienen con la necesidad con la misma que muchos llegamos aquí. La diferencia es que cuando tú llegaste hace 5 años o hace 10 o 15 Ujú, años atrás, tú llegaste y empezaste de cero, durmiendo en un catre, comiendo lo que podías de la tiendita del market cercano a ti o de la señora de los lonches, ujú, en lo que te estabilizabas y llegabas a tener un día tu carrito y así, pero empezabas de cero. Pero ahora muchos de los que están llegando en el ujú, estado político, ellos llegan y el Estado, para algunos de ellos, les da la ayuda completa. Ellos entran y ya tienen la oportunidad para recibir seguro médico, para recibir seguro mm, dental. Ellos reciben dinero en lo que se llama aquí estampillas, pero son unos cheques que te dan para que vayas y compres alimentos. Ellos reciben un permiso de trabajo temporal. Y ahí es donde está el disgusto, porque dices, es que yo llegué igual y a mí nunca me dio nada de eso. Yo tuve que empezar desde abajo, ocultándome con miedo, con temor de que me encontraran lavando platos, cortando césped, lavando baños. Pero estos que llegan, pues llegan y se les da la carta abierta y aún están exigiendo más. De hecho, en el estado de Washington hay hoteles, en la capital del país, hay hoteles lujosos
donde se están hospedando estas familias. Y aún así salen a quejarse y decir que están siendo maltratados. Y dicen personas que llegaron hace 15 años, dice, yo crucé el desierto, yo me rompí una pierna, yo me lastimé mis rodillas, yo me escondí entre los arbustos durante la madrugada y aún así llegué. Todavía tuve que pagar el coyote, todavía tuve que mandarle a mi familia de cero, conseguir una manera informal para trabajar. Nunca recibí eso y ahora, gracias a Dios, estoy bien. Ya tengo, un trabajo, ya puedo, tengo tal vez hasta documentos, algunos de ellos, y por eso ellos ven esa injusticia en el trato. Y ellos es donde reclaman y dicen, es que mis impuestos están yendo para algo, Mm, donde ellos todavía que están recibiendo, ni aún así se conforman. Entonces, es buscar una paridad en las cosas, lo cual el gobierno de Biden ha descuidado mucho. Ha permitido el ingreso de muchos y ha afectado las arcas del gobierno en la crisis migratoria que se está viviendo. Es, es más o menos lo que sucede. sí, ahora se habla de una de elección que también van a entrar ustedes, también en Estados Unidos va a haber elección de una posible reelección por Donald Trump y también está Biden. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Ustedes que en materia de migración como hispanos, ahí. Y es que aquí volvemos otra vez al tema de hace, creo que fue 8 años o 12 años, cuando Trump empezaba. Es la misma estrategia que está manejando. La migración es su bandera. Y quieras que no, Ujú, tristemente muchos se están sumando a esa bandera de la migración que está manejando Trump y hasta muchos de los mismos hispanos porque dicen es que sí es necesario un control de la frontera. Entonces se están subiendo al carrito ujú, por lo mismo que están viendo que se necesita controlar y poner seguridad en la frontera para evitar que siga ocurriendo la crisis en la cual estamos sumidos ahorita. Eh, la situación se pone, pues ahora sí, estás con Dios o con el diablo, o que gane pues el menos malo, o pues ya no sabes ni a cuál irle, porque muchos no están de acuerdo con la candidatura de Biden por la edad, por las situaciones que ha enfrentado, donde ujú. ha estado en discursos y ha perdido en momentos la conciencia, su salud, muchos Sí, sí lo consideran hemos que ya visto. no es Sí, sí, apto sí. para un mandato. Entonces hemos sido testigos de cómo él pues ya no rige al 100%. Y se necesita un gobernante, estás hablando de uno del país más considerado, el país más poderoso del mundo, necesita una persona, una figura Ujú, que lo represente. Y por el otro lado solo encontramos a Trump, pero Trump provoca disensiones entre todos en su manera de hablar, en su manera de expresarse y la manera en que se refiere al tema migratorio siempre es muy dura y muchos la ven hasta como absurda, pero ujú, en ese talante que lleva él, tiene muchos adeptos, tiene muchos, tanto así que a pesar de todo lo que ha sucedido, como sucedió en el estado de Michigan, creo que también en el estado de Minnesota y California, están diciendo que no debería aparecer Trump en la boleta, pero resulta que es una elección federal, no estatal. Entonces eso se decide en las Cortes Federales y las Cortes Federales dicen que Trump puede aparecer en la boleta. Le han puesto la carrera de Trump rumbo a la presidencia, parece una carrera de obstáculos, que si le encuentran evasión fiscal, lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio, que todos tenemos memoria, a cuando fue la posesión la toma de posesión de Biden, o la declaración más bien de la elección de Biden. sí, sí. Este, y luego pues han encontrado situaciones también hasta con sus hijos al respecto de compadrazgos y que se han dado, pero ninguna de esas cosas ha logrado impactar en la gente, ni impactar en su
deseo de que él siga. Al contrario, parece ser que todo eso lo ha fortalecido porque las últimas elecciones primarias, Trump ha ganado prácticamente con un poco más del 50% y los contrincantes que han estado, algunos han declinado antes de llegar a las primarias. California está cerca de llegar a las primarias y vamos a ver Sí, lo también hemos cómo visto. California se prepara o está con él o está lejos de él. California es un estado clave y recordemos que es un estado migrante, es un estado Sí. en su mayoría hispano, entonces vamos a ver si los hispanos están todavía con Trump en estas primarias que están por suceder. Pero ante esa posibilidad, pues nos tiene a todos con el Jesús en la boca, porque no sabemos si va a llegar con la energía de que todo lo que está diciendo inmediatamente lo quiere impulsar y lleve al país de nuevo a un revoloteo, pero muchos están a favor de esta situación, donde la migración vuelve a ser la bandera principal de ambos candidatos. De repente sale Biden y hace propuestas, y lo más tremendo es que acaba de presentarse una en la cual aquellas personas que hayan tenido un DUI o una, eh, ¿cómo se puede decir? Una infracción por drogas o alcohol, van a enfrentar deportación directa. Mira nada más, así de tajo. No vas a Y poder tú ya ser ciudadano. Y eso pues espanta a muchos. Está provocando como una preocupación en las familias, porque muchos estaban en proceso de legalizarse y esta nueva ley que se está impulsando afectaría a muchas familias, porque muchos de ellos habrán cometido ese tipo de ilícitos en su juventud y ahora podría repercutir en su proceso a la legalización. Así que la bandera de Biden también es que vamos a traer una nueva propuesta, que vamos a esto, pero ya lo hemos vivido, lo vivimos con Obama, lo vivimos con Trump, donde Trump quiso arreglar las cosas, lo mm, vimos con Biden, ¿qué va a hacer? Ya pasó el tiempo de Biden y no hemos visto nada durante estos prácticamente ya 4 años. Nada real de lo que él dijo que haría, nada ha sucedido. Los Dreamers siguen en pausa, los que están protegidos bajo DACA siguen en mm, pausa, siguen ahí estancados. ¿Y cuándo sucedió esa pausa? Durante el sí. gobierno de Trump. Fue Trump el que lo mandó pausar, fue Trump el que lo mandó a la Corte Suprema, fue Trump el que detuvo todo ese programa que había sido impulsado desde el gobierno de Obama. Y Biden no pudo destrabarlo para nada, ni siquiera pareciera que lo intentó. Entonces, se vuelve la bandera, pero a la última hora, al último minuto, nadie hace nada y se les olvida las promesas como de costumbre. Oye, y bueno, esa es la visión que tienen en elección en este país. Hay también elecciones por acá. ¿Cuál es tu visión? Exacto. ¿Cuáles son la visión que tienen los Ah, paisanos? Porque bueno, ¿a qué me refiero? Porque acabas de decir algo importante. Ustedes también mantienen a familias aquí en ujú, México. Aquí en Guanajuato hay mucho paisano, michoacano, se diga, en Zacatecas, pues, ujú. qué te digo? Pues salimos de ahí. Este, ¿Cómo ves México? Sí. Independientemente del líder cabecita de algodón, que de repente sí se pasa con sus cosas, pero ¿cómo ves la elección en México? ¿Cómo ves la política en México para los paisanos que parece ser que solamente les sirven a los políticos por las remesas que ustedes están mandando? Sí, y fíjate que al respecto de las remesas, es algo que han estado presumiendo mucho últimamente, la llegada de remesas, como si fuera un logro gubernamental, pero Ujú. los paisanos no están mandando dinero por ayudar al gobierno, están mandando dinero por ayudar a sus familias. Y si han incrementado las remesas es porque ha incrementado la necesidad allá.
se han incrementado las remesas es porque el costo de vida en México también ha incrementado. Entonces, antes le mandabas $100 a tu familia y ellos vivían bien por un mes. Ahora te dicen, oye, es que esos $100 ya no nos alcanzan. Ya es con esos $100 apenas si pagamos la luz, el agua, las medicinas de mi papá, de mi mamá. Entonces, es por eso que el paisano está enviando más, no porque acá tenga más, sino porque la necesidad de sus padres, de sus esposas, de sus hijos, han incrementado allá. Y eso se refleja en la visión política que desde acá se tiene sobre México. Hay preocupación también en cuanto a la elección en México. La misma bandera acerca de la seguridad, que es una de las prioridades ¿Quién que es se el habla de peor, no? este ¿Quién es lado. el peor mejor, no? Mejor peor. ¿Quién es el menos malo entre los dos que están abanderando? El tercero, aunque sea ¿Es paisano, peor? aunque sea de nuestra tierra, pues no nos suena mucho. Yo nomás lo veo en los estadios ahí echándose sus cheves con un padrino que le tocó, que nomás lo traen titereando por ahí, pero entre las dos que están corriendo por la presidencia, eh, entre ellas dos está el águila o sol, pero es una de suertes, porque si estamos hablando de la continuidad, estamos hablando de dejar al México como va, donde vamos a seguir dejando el crimen organizado a hacer de las suyas, pero tampoco quieren que vuelva la vieja Ujú. política. Pero hay algo que una ocasión me dijo un maestro y no lo he olvidado, y dijo, los viejos políticos sabían de política y sabían, la vieja política los enseñó a ser administradores, ¿sí? Entonces, tal vez puede ser una vieja política de Ujú. mañas o de lo que les puedas poner, porque todos traen de lo suyo bajo el brazo, pero por lo menos sabían de administración, de lo cual hemos carecido en la presente administración de México. Um, De todos saben menos de administrar lo que tienen en las manos. Y, y la preocupación de nuestros paisanos está, ¿le va a ir mejor o le va a ir peor a nuestras familias? Entonces ellos están pensando eh, cómo poder ayudar más, pero también cómo influir en sus familias para que ellos tomen la mejor decisión, porque acá también se nos da el voto paisano, pero a la hora de los conteos, quienes influyen más en la sí, 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 elección son claro. los que están allá, ¿sí? Porque acá no todos nos levantamos a la madrugada para ir a mandar el voto o recibimos el sobre, pero sí los que están allá deben tomar la decisión pensada. No hay mucho de dónde agarrar, pero sí hay que escoger las mejores propuestas. Y de este lado, lo que le preocupa a la clase política es que el que llegue, por lo menos sea alguien que pueda tener buenas relaciones con el exterior. Todos hemos notado que México se ha cerrado solamente a los países que son compinches de cabecita de algodón y que tienen sus mismos ideales, y se ha cerrado al mundo exterior, se ha cerrado a los países que generan, a las reuniones internacionales donde México en años anteriores por lo menos era representado, y ahora es un ausente y siempre es un enviado el que ponen para que, ay, tú ve, nada más para que digan que mandamos a alguien. Y México no deja de ser uno de los países Ujú. más importantes de América Latina, por lo cual tiene que regresar a ese lugar donde se posicione como una figura clave de la política internacional. Así que la elección la estamos viendo. No te puedo decir exactamente las voces que oigo, porque oigo los que me dicen a favor de Claudia, los que me dicen a favor de Xochitl, y me dan sus puntos de vista de cada una. Y me dicen, es que estos por lo menos está rodeado de gente que sí sabe, pero esto trae a los mismos que no han hecho nada. Entonces, es una controversia en la cual, pues, quienes lo mejor pueden decidir son los que están allá, son los que lo viven en carne propia.
Yo te puedo decir, ay, yo me voy con el presente gobierno porque está llegando la beca de los Exacto. viejitos, pero, pero ¿quién me dice que eso es suficiente? Una beca no te arregla las cosas. Lo que cambia las cosas es infraestructura, salud, seguridad y educación. Son las cosas que debemos ver como prioridad al momento de ejercer nuestro voto, si vamos a hacer un voto migrante y para quienes van a hacer también un voto allá en México, que analicen a las personas que puedan presentar esas cuatro vertientes muy, muy importantes. Pues 2024 es un año muy, muy, muy importante tanto para los paisanos en materia de política, tanto porque están allá, porque hay elecciones y porque los que vienen, que hay elecciones acá. Entonces, Sí, y sí de tienen ambos un lados. marco de conocimiento de lo que está pasando de los dos lados, ¿no? Y mucha gente, porque bueno, uno aquí en México, lo puede uno tachar y me han tachado hasta cierto punto de discriminatorio, porque igual que tú, sí decimos, bueno, ya llegaron, he tenido la posibilidad de entrevistar a haitianos, guatemaltecos, que han estado en el centro, en la central camionera aquí en León, otros en otras partes de la República, y es cuando también tú dices, ¿de dónde vinieron? O sea, esas personas, no tanto porque te vayan a quitar el trabajo o lo que tú quieras, pero No, no, no. son carne de cañón del crimen organizado, son, Ujú. son, son parte importante en, de un negocio de tráfico de trata de blancas, de muchas situaciones que los ponen a ellos en peligro, ponen a uno como ciudadano mexicano también en peligro, y ellos también por alcanzar un sueño americano que ha sido muy duro para muchos de ustedes, y que acabas de comentar hace unos minutos, que a muchos les ha costado el esfuerzo, trabajo, soledad, acabas esa palabra, la soledad del migrante, que la gente piensa que el sueño americano es, ya llegué y No. voy a ganar costales de dólares, y esa palabra, la frase, la connotación es fuertísima, la soledad del migrante que ellos no entienden o que entienden estas personas que viajan desde Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, y que pasan situaciones, creo que hasta más duras. Yo podemos decirlo que Ujú. son situaciones más duras lo que viven en sus países y el traslado que viven para llegar a México y llegar a la frontera. Creo que lo llegar a la frontera y pasar a Estados Unidos es lo de menos, porque es lo más sencillo hasta cierto punto, pero todo lo que vivieron atrás, el ir arriba en la bestia, el que se caigan en las enfermedades, yo creo que eso sí está difícil, porque llegar a la frontera como quiera, pues ya estoy aquí ya a un lado y a ver cómo le hago, ¿no? Pero lo que vivieron, eso es difícil. A nosotros nos dicen que no tenemos corazón porque dicen que no los queremos en nuestro país. No, no es que no No. los queramos, sino que las crisis humanitarias y todo lo que conlleva delincuencia, crimen organizado, todo es difícil, ¿no? Es algo que no te puedes imaginar o que no te puedes, no llega a tu mente a visualizar todo lo que Por pasa completo el panorama, ¿no? en ese sentido. Ujú. Y sí, lógico, los paisanos, pues, sí, claro, o sea, es muy diferente porque todo el mundo pensamos de que, es que Omar se la está viviendo bien padre, es que allá en Estados Unidos ha de ganar por hora como unos $12 por hora, y así la lana, y que no, $17.
Y eso ahí cuando sí, la realidad te pega y por eso la invitación para que nos quitemos, o sea, para que nos quitemos los que muchos que estamos de este lado, tengan la idea de que no, pues que allá se vive muy bien, allá se gana los costales, y no es así. Se sufre igual que de este lado, vamos. Ujú. Se sufre igual, tal vez sí se ganan, pero así como se ganan, se van. Así como llegan, Pues cuestan. sí, Entonces, esa es la parte más dura, porque todo tiene un costo y el costo está en tiempo. Tu vida está atada al sistema económico de los Estados sí, Unidos claro. y ya no tienes esa libertad como, ay, hoy me tomo el día libre, no, si un día que tú no trabajas, ya no completaste la renta, sencillo. Ay, hoy me reporto Exacto. enfermo. Un día que te reportaste enfermo, ya no completaste el pago del carro para la semana o la aseguranza del carro. Y todo tiene que estar en un orden consecutivo. De algo que sí puedo decir es que aquí muchas veces las leyes sí se cumplen, sí se llevan a cabo, y si no Ujú. cumpliste, se te hace un recargo o se te retira el carro, así como va. Mencionabas tú sobre las crisis, y es que las crisis humanitarias afectan a ambos lados de la frontera, tanto a ustedes por la gran llegada y el contacto de tanta persona que llega, que no sabemos, como dices tú, si, de dónde salen, quién los trae, quién los usa para llegar hasta ese lugar. Y lo otro Sí. es, de viva voz me ha tocado estar en Tijuana y ver la cantidad enorme de personas Ujú. durmiendo en la calle, la cantidad enorme de personas limpiando vidrios, vendiendo frutita, vendiendo... es más, te ofrecen hasta peinarte mientras estás pasando por ahí. La indigencia es impresionante. También está en el lado de Mexicali, de que me ha tocado estar por allá, había una gran cantidad de haitianos. No te puedo decir el número porque avanzabas, Sí, sí, avanzabas, sí, sí. con niños, familias con niños pequeños, y todos a la espera de poder eh, ser recibidos o cruzar por la frontera. Entonces, yo te estoy hablando de estos dos que tengo aquí, pero la crisis se vive de una manera más importante allá para la frontera con Texas, eh, y es Sí. impresionante cómo eso nos puede afectar. Ya cuando muchos logran pasar, ya están acá, muchos de ellos, al no tener la manera de sobrevivir, ¿qué sucede? Que comienzan a deambular por las calles, otros a practicar la delincuencia de manera, pues, verse forzados a ella. No puedo justificarlos, pero muchas veces la situación los lleva a ese límite de practicar la delincuencia. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque lo vemos en los noticieros. Vemos cómo en Nueva York, por ejemplo, la delincuencia se ha incrementado de una manera exponencial, pero hay algo que reportan las autoridades. Muchos de ellos son personas que tienen poco de haber llegado a los Estados Unidos, que tienen poco de haber recibido o asilo político o haber sido dejados ahí por los autobuses que los otros gobernadores los mandan para allá. Otra de las ciudades que se vio impactada por esa crisis migratoria, y dices tú, ¿cómo se ve impactado por una crisis migratoria el estado de Kansas? Si Kansas está más al norte. O sea, ni siquiera tiene frontera, o sea, hay dos estados abajo de ellos Sí, para sí, que, sí, ¿cómo? sí. Porque se los estaban mandando para allá, se los estaban mandando para allá. A otros fueron y se los dejaron en la puerta de la vicepresidenta Kamala Harris. Fueron y le dejaron autobuses de migrantes, ahí los vaciaron. Sí, Ah, dejaron gente frente a la Casa Blanca, allá por el Capitolio. Llegaba el autobús, se paraba y simplemente bajaban y bajaban personas. Y personas que salían del autobús, ¿y qué hago aquí? A otros hasta tuvieron el descaro de subirlos a un avión y transportarlos creo que fue a Florida o a otro de los estados.
Esas son las crisis que estamos viviendo, crisis humanitarias. Sí, nos duele porque no merecen ese trato, todos somos seres humanos, pero, pero es su agresión tanto de ellos como de quienes ya Pero están dentro del país. agradezco más esta entrevista. Esperemos que tengamos más participación tuya en la espiral, porque es importante que la gente conozca la realidad, porque todos tenemos una idea Ujú. muy vaga y muy fácil de que se ganan los dólares. Mira, está bien a gusto el Omar tomando puro café. y, y, y vemos que la realidad es otra, vamos, que la situación es otra situación, la situación es otra, que la realidad, tanto de un lado como de otro, sí está compaginada, sí está muy unida, y que tanto de un lado se estira como de otro, y va a llegar un momento que se va a romper esto, y ya lo estamos viendo con estas crisis humanitarias de migración que México está pasando y que Estados Unidos y los paisanos están viviendo, y que pues están hasta pues rompiendo situaciones eh, humanas, vamos a decirlo así, de convivencia. Vulnerando sus derechos, sí. Ujú, Claro. ujú, sí, sí, no, siempre será un gusto Entonces, pues, poder pues te conversar agradezco contigo. mucho, Omar. Gracias, Omar Coronado, desde Coachella, California. Esperemos que también ahí esté la situación que mejore. Y bueno, agradecemos mucho. Gracias por estar en este programa La Espiral. Le agradecemos mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Inscríbase en los canales de YouTube y de Facebook, ahí de Infomedios, donde está este programa. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima. A la próxima.